Objeto. SCP-480. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El sitio 415, ubicado a 142 kilómetros al suroeste de Wyoming, Estados Unidos, ha sido construido en el lugar de recuperación de SCP-480 y se utilizará exclusivamente para su contención. SCP-480 debe ser monitoreado constantemente para detectar signos indicadores de un evento de fluctuación inminente. SCP-480 está contenido en una cámara de observación tipo 3 estándar equipada con un sistema de alerta temprana que consiste en un conjunto de sensores de radiación electromagnética. Las estaciones de trabajo y el personal investigador deben estar situados a una distancia mínima de 25 metros del centro observado de SCP-480. En caso de una probable expansión significativa del área de SCP-480, se preparará y colocará inmediatamente un sujeto de clase D en la antecámara de observación situada junto a la unidad de contención primaria. Anexo 28 Mike. Para responder a las preocupaciones planteadas por el personal de investigación, se ha instituido un sistema de claves meméticas para confirmar que el personal no se encuentra actualmente bajo los efectos de SCP-480. Todo el personal que complete un turno en el sitio 415 debe someterse a protocolos de confirmación de realidad memética antes de salir. Descripción. SCP-480 es un campo electromagnético localizado generado por una fuente invisible y aún desconocida, capaz de inducir cambios sustanciales en la conciencia y fisiología humanas. Mientras que el tamaño y la fuerza del campo electromagnético fluctúan constantemente, SCP-480 normalmente ocupa un espacio de aproximadamente 450 metros cúbicos, y generalmente muestra una potencia de entre 2.4 teslas y 4.6 teslas. Sin embargo, SCP-480 es capaz de contraerse y expandirse sustancialmente. Se han documentado valores mínimos de 38.1 microteslas y 18 metros cúbicos, y valores máximos de 14.9 teslas y 792 metros cúbicos. Aunque SCP-480 tiene 62% más probabilidades de experimentar un evento de fluctuación importante si no hay ningún organismo inteligente presente dentro de su área de efecto, estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento independientemente de los seres o materiales presentes dentro de SCP-480. Cuando un organismo inteligente es introducido en el área de SCP-480, sufrirá cambios radicales en la percepción sensorial y la función mental. Los sujetos colocados en SCP-480 experimentan un estado mental similar al del sueño MOR, y por lo general no responden a estímulos externos. En este estado, los sujetos experimentan la percepción de un período de tiempo recurrente, ya sea un evento reciente o que se percibe como un futuro cercano. Cada recurrencia comienza de la misma manera. Por ejemplo, si al principio de una recurrencia el sujeto se encuentra conduciendo un automóvil en un tramo específico de la carretera, siempre se verá inmerso en la misma situación en las iteraciones sucesivas. Sin embargo, los sucesos posteriores diferirán en cada escenario experimentado por el sujeto. Cada recurrencia experimentada por aquellos dentro de SCP-480 consiste en un evento o serie de eventos que provocarán sensaciones intensas de temor o terror existencial en el sujeto. Algunas recurrencias terminan con un evento que el sujeto percibe como su propia muerte, mientras que otras concluyen con el sujeto simplemente perdiendo el conocimiento debido a medios desconocidos. Independientemente de la forma en que terminen las recurrencias, el escenario experimentado por el sujeto se reinicia en exactamente la misma forma. Los sujetos aparentemente no conservan ninguna memoria de las iteraciones previas. Para obtener una lista parcial de los escenarios de recurrencia conocidos, véase el anexo 480-3. Los sujetos continuarán experimentando los efectos de SCP-480 mientras permanezcan dentro de su área de influencia. Debido a la naturaleza de la influencia de SCP-480, los sujetos exhiben signos agudos e incesantes de intensos niveles de estrés que se incrementan mientras permanecen dentro del campo electromagnético, provocando invariablemente efectos fisiológicos perjudiciales. La remoción de los individuos afectados por SCP-480 ha resultado invariablemente en hemorragia cerebral espontánea en los sujetos, generalmente ocurriendo en el tronco encefálico, causando la muerte cerebral en cuestión de minutos. Anexo 480-1.
Actualización del protocolo de investigación 480, T.78. Modalidad de preparación del sujeto de pruebas. En concertación con la Oficina de Psicología del Comportamiento y la Junta Directiva de Neurología, deben cumplirse los siguientes protocolos para la preparación de los posibles sujetos de pruebas para SCP-480. Es necesario tener en cuenta que deben mantenerse un mínimo de 5 sujetos de prueba completamente preparados en el sitio 415 en todo momento. Para los sujetos de prueba enviados al sitio 415, además del perfil psicológico para reclutamiento de clase D estándar, un formulario suplementario, formulario 480, T8, debe ser llenado por el psiquiatra supervisor del sector que detalle la escala de cognición inconsciente de la grande modificado, la aptitud lingüística y los resultados de un análisis completo del espectro de fobias. A su llegada, todos los clase D que sirvan como sujetos de prueba potenciales deben ser sometidos a una cordectomía. Los sujetos de prueba potenciales deben tomar un curso intensivo de código Morse. Todas las solicitudes realizadas por los sujetos de prueba potenciales, ejemplo alimentos, agua u otras necesidades, solo se satisfarán tras una solicitud correcta dada en código Morse, pulsando con el dedo índice cualquiera de los múltiples sensores colocados con ese fin en toda la instalación de detención. Los sujetos de prueba deberán mantener una bitácora de sus sueños, escrita en código Morse. Bajo la supervisión del médico del sitio 415, debe ser administrado un régimen de dosis cada vez mayores de drogas psicotrópicas para facilitar un estado de sueño más variado y estimulante. Además de los regímenes de transcripción simultánea del lenguaje y los sueños, se requiere que los sujetos potenciales se sometan a un acondicionamiento mental diseñado para mantener la autoconciencia y el pensamiento consciente a lo largo del ciclo del sueño, especialmente durante el sueño MOR. Se considera que un sujeto de prueba está completamente preparado cuando puede demostrar la habilidad de comunicar los eventos del estado onírico que experimenta, a través del código Morse con la modalidad de pulsación establecida, en el 90% de las pruebas realizadas. Las pruebas han determinado que los sujetos que demuestren esta habilidad tendrán una tasa de éxito de aproximadamente el 75% al comunicarse con los investigadores durante un evento SCP-480. Investigador Senior E. Moore. Anexo 480-2. A todo el personal del sitio 415. Con respecto a la indagatoria procesal después del incidente 480-14 y la pérdida del Dr. Herrera, el Comité de Ética del sitio 415 ha adoptado, por una votación de 4-3, la recomendación del personal de que los miembros del personal de la Fundación afectados por SCP-480 sean mantenidos como sujetos de prueba mientras sigan con vida. Si bien los efectos de SCP-480 son indudablemente angustiantes para aquellos que observan a sus antiguos compañeros de trabajo, la correlación entre la presencia de sujetos de prueba y la reducción de casos de falla de contención requiere que el personal que podría perder la fundación en cualquier escenario posterior sea empleado para reducir el riesgo para el personal no afectado. Para propósitos de conservación del registro, el personal afectado por SCP-480 debe ser considerado como fallecido inmediatamente. Anexo 480-3. Registro del resultado de los eventos SCP-480. Incidente. Incidente 480-3. Sujeto. D. 84116. Descripción. El primer escenario consiste en el sujeto describiendo que se encuentra en el sitio 415 conforme a la rutina estándar. Ningún otro miembro del personal o sujeto de pruebas está presente en el sitio 415. El sujeto describe haber sido acechado por una presencia invisible, perdiendo el conocimiento al abrirse la puerta de la celda. Las variaciones a medida que se producen las recurrencias siempre incluyen una presencia depredadora no descrita, e incluyen al sujeto siendo retenido en la cámara de contención de SCP-480, en un pozo de ventilación, y en una caja de madera presumiblemente ligera. Lapso antes de la muerte del sujeto. 8 semanas, 3 días, 4 horas. Incidente. Incidente 480-5. Sujeto. D. 06518. Descripción. El escenario inicial consiste en D-06518 en el centro de procesamiento del sector 18, antes de su asignación al sitio 415. En lugar de ser transferido al sitio 415, D-06518 es enviado a una instalación no reconocida.
En cada recurrencia, el sujeto es contenido y sometido a varios procedimientos quirúrgicos. Los casos documentados incluyen la extirpación de la epidermis facial, la amputación de piernas, la extirpación de órganos internos y la aplicación controlada de químicos cáusticos, todo lo cual aparentemente se hace sin anestesia. Lapso antes de la muerte del sujeto: 3 semanas, 1 día, 17 horas. Incidente 480-11. Investigador Riordan. Desconocido. 15 semanas, 6 días, 2 horas. Incidente 480-15. D. 39.147. El sujeto describe estar listo para entrar en la cámara de observación en anticipación a un evento de fluctuación de SCP-480. Cada recurrencia consiste en una espera por un período de tiempo determinado para que SCP-480 llegue a abarcar al sujeto de pruebas, con personal de investigación comunicando al sujeto de pruebas que el evento SCP-480 es inminente. El tiempo estimado para cada recurrencia es de 5 minutos, 45 minutos, 3 horas y 2 días antes de que cese la comunicación. Se presume que cada recurrencia implicaba un período de espera más largo antes de percibir el evento SCP-480. 12 semanas, 5 días, 21 horas. Incidente 480-19. Investigador Moore. Desconocido. 31 semanas, 6 días, 17 horas.